Porque es que yo lo que me doy cuenta es que la doctrina de la salvación, al final hay tantísimos errores y hay gente que no se da cuenta de que eso compromete a la propia salvación. Vale, o sea, hay gente que se piensa que si yo creo que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para ser purificada, eso no tiene que ver nada con si yo soy salvo o no, porque no implica, o sea, no tiene que ver con la salvación. Te estás equivocando, porque tú estás diciendo que tú tienes que hacer una serie de obras para ser salvo, o tienes que pasar una serie de pruebas para ser salvo. Si dices además, es que además esto lo digo porque hay otra persona, otro contacto que hace poco nos hemos conocido en Facebook y hemos intercambiado una serie de mensajes, hemos estado hablando sobre todo este tema. Y es que me doy cuenta que es algo habitual y por eso la gente además es que no habla del arrebatamiento, ¿no? O sea, tú ves a los cristianos y como si el arrebatamiento, como si no fuera con ellos, o sea, porque es que no tienen doctrina, ¿vale? No tienen estudio de escatología, es lo que pasa, no la tienen. Entonces, pues claro, la mayoría está pensando, no, al final de la gran tribulación hay un arrebatamiento. ¿Qué sentido tiene un arrebatamiento al final de la gran tribulación? O sea, el punto del arrebatamiento, el punto del rapto, es que cumpla una función. El rapto no es un paseo en ascensor, que subes al cielo y bajas, o que subes a las nubes y bajas con Jesús aquí a la tierra a establecer el milenio, que no es un paseíto, que es que yo creo que la gente, sobre todo la gente que expone el arrebatamiento al final de la gran tribulación, yo creo que se piensan que es un evento menor, que no tiene ninguna relevancia, porque si tú hablas de un arrebatamiento al final de la gran tribulación, es que estás diciendo eso. Jesús te sube a las nubes, ¿para qué? Para que veas ahí las colinas y bajes con él. El arrebatamiento tiene un punto, tiene un sentido de salvación, tiene un sentido de protección, tiene un sentido de exclusión de la ira de Dios, de los juicios de Dios. A final de la gran tribulación, porque si no, ¿para qué te dice Lucas 21:36? Cuando te ha hablado de toda la gran tribulación, velad y orad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿De qué vas a escapar al final de la gran tribulación? ¿De estar en el milenio? Yo esto ya lo he dicho varias veces y en un sentido irónico. O sea, escapas de estar en el milenio. Viene Cristo a establecer el milenio, entonces la iglesia escapa. Y le dice, Jesús, quédate tú en el milenio, que nosotros ahora escapamos del milenio. Porque es el único sentido, ¿vale? O sea, es que de verdad, eso es un sinsentido. Al final de la gran tribulación establecer un rapto, ¿vale? Y lo mismo que establecerlo con esta persona que lo estaba hablando también a la final trompeta, la séptima trompeta del Apocalipsis. Y por más que le digas a la gente, oye, mira, que aquí no es estar inventándonos las cosas, que aquí no es voy a cambiar un texto, voy a adaptarlo a mi manera, no, es 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Quién toca en las 7 trompetas del Apocalipsis? Un ángel, 2 ángeles, 3 ángeles, 4, 5, 6, 7 ángeles. ¿Qué te dice la trompeta del arrebatamiento? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedemos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para así estar para siempre con el Señor. El Señor mismo tocará la trompeta. Y de hecho se nos dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. No te dice a la final trompeta porque se tocarán las trompetas a la final trompeta, ¿vale? Te dice porque se tocará la trompeta en singular. Entonces a la final trompeta la palabra es eschatos salpix, ¿vale? No es una sucesión de diferentes trompetas, no está haciendo alusión al elemento de la trompeta, está haciendo alusión al toque mismo de la trompeta. El toque, la vibración, la reverberancia de la trompeta, el sonido, ¿vale? El soplido de la trompeta, al final del toque de la trompeta, está mal traducido a la final trompeta, como si fuera parte de un número de diferentes trompetas, porque se tocará la trompeta, ¿vale? Esto ya lo he dicho, también lo he presentado en varios vídeos. La nueva versión internacional, curiosamente, es de las pocas que traduce bien esa parte, ¿vale? Y dice, al finalizar el toque de la trompeta o algo así. Dame un segundo. La nueva versión internacional es una de las versiones que está transmitiendo mejor ese versículo, ¿vale? No sé si es Primera Tesalonicenses o Corintios, a ver, creo que es Primera de Corintios 15, puede ser. Primera de Corintios 15, 51.
dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. A ver, que está justo aquí el cambio de hoja. Es que es una Biblia que no he usado mucho porque esta versión no la suelo utilizar. Dice, en un instante... Vamos a leerlo todo de seguido. Dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Vale. En un abrir y cerrar de ojos al toque final de la trompeta. La buena traducción que están haciendo ellos es porque se están centrando en que esa expresión a la final trompeta hace alusión al toque de la trompeta, no al elemento mismo de la trompeta, ¿vale? Como si fuera una sucesión de diferentes trompetas. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, nos está diciendo, porque se tocará la trompeta en singular. La trompeta, si fuera a la final trompeta de un grupo de sucesivas trompetas, te diría a la final trompeta, porque se tocarán las trompetas, pero te está aclarando, te está dando una clave ahí, te está dando una pista. No es una alusión a las trompetas del Apocalipsis, porque de hecho en ese momento ni siquiera estaba revelado el Apocalipsis de Juan. A pesar de que toda la palabra de Dios sea inspiración del Espíritu Santo, la profecía se ha ido dando de manera progresiva. Entonces, en ese momento no había constancia, ¿vale?, por parte de los apóstoles, en este caso de Pablo, de que iba a existir 7 trompetas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, ¿vale? No está haciendo alusión a las copas, a las trompetas del Apocalipsis. Pero además, ya no es una cuestión de que esté haciendo alusión o no esté haciendo alusión. Es que la propia Escritura te revela que no se está refiriendo a las trompetas del Apocalipsis, porque te dice que las trompetas del Apocalipsis son tocadas por 7 ángeles. Y aquí te está diciendo que la trompeta del arrebatamiento, que es un evento totalmente diferente, ¿vale?, es tocada por el Señor mismo. El Señor mismo tocará la trompeta porque es trompeta de Dios, no es trompeta de un ángel. Insisto, la expresión a la final trompeta hace alusión eschatos. Eschatos es la misma palabra que se está utilizando también en Apocalipsis 15:1 cuando nos habla de que las 7 plagas postreras consuman la ira de Dios. Vale, consumar. Esa es la palabra, eschatos salping, consumado el toque de la trompeta, consumado el toque, finalizado el toque, concluido el toque, consuman, eschatos, plagas postreras que consuman la ira, eschatos, a la final trompeta, eschatos, salpix, toque final de la trompeta, consumado el toque, concluido el toque, finalizado el toque. Es un toque que tiene un proceso, que tiene un desarrollo. Pues cuando acaba ese sonido, cuando acaba el sonido, consumado el sonido, se produce el arrebatamiento, ¿vale? Ese es el punto de la final trompeta. No tiene nada que ver con ser parte de un grupo de diferentes trompetas. Insisto, Dios te aclara, porque se tocará la trompeta en singular, ¿vale? Todo esto hay que ir al texto original también, pero bueno, hay que tener también constancia de ciertas claves, pues eso, pues que te diga que Apocalipsis son tocadas por 7 ángeles, y es que de verdad, o sea, es que hay gente que claro, cuando ves que no entienden algo tan simple como esto, pues dices, ¿cómo puedes aspirar entonces? O sea, si no ves cosas tan obvias, como que no puede ser las 7 trompetas del Apocalipsis, la trompeta del arrebatamiento, porque te está diciendo que el arrebatamiento es tocado por el Señor. Y sin embargo, las del Apocalipsis te define claramente la Escritura que son tocadas por 7 ángeles. O sea, si no ves algo tan obvio, pero ¿cómo puedes aspirar a tener una buena escatología? ¿Vale? O sea, si es que si hay ciertas claves que no se están teniendo en cuenta, no sé, a mí me parece muy osado querer estar dando lecciones o simplemente estar opinando de estos temas cuando no eres capaz de estar viendo cosas obvias, ¿vale? Cosas obvias que es que, o sea, con un mínimo de discernimiento las tienes que ver, pero a las claras, ¿vale? Y esto hay gente que se mantiene en esos errores un montón de tiempo y que aunque se lo digas y le digas, oye, mira, pero compruébalo, 7 ángeles, 7 trompetas, el Señor mismo toca en el arrebatamiento. ¿No ves que los responsables de tocar la trompeta no son las mismas personas? Por lo tanto, no puede corresponder al mismo evento. Pues nada, les da igual. No, a la séptima trompeta, porque yo leo a la final trompeta y ni siquiera entiendo que la referencia de esa expresión ni siquiera hace alusión al instrumento, sino que hace alusión al sonido del instrumento, ¿vale? Bueno,
Y esto, pastores, o sea, es que pastores, pastores, como Pastor José Cubillos, que yo ya se lo dije hace ya un mes y medio más o menos, en un vídeo, le dije, le señalé ese error, le dije, cuando nunca, jamás había tenido esta escatología tan mala, ¿vale? Pero por el tema de meterse en raíces hebreas, está confundido, está engañando, lo que sea, él sabrá. Pero vamos, yo ya se lo puse. Pues le da igual. Luego, a las 2 o 3 semanas, hace un vídeo específicamente arrebatamiento en la séptima trompeta. O sea, una persona que ha tenido durante toda su vida una buena escatología, entendiendo que los juicios de Dios se compone de todos los juicios de Dios, sellos, trompetas y copas, y ahora se ha metido en raíces hebreas, y ahora, por lo que sea, o se está dejando impresionar por la situación, por los tiempos, por los acontecimientos, considerando a lo mejor que ya estamos en la gran tribulación, que ya se habrán abierto los sellos, no sé. Pero bueno, se ha metido en tema de raíces hebreas y ahora ya ha cambiado totalmente la escatología, ¿vale? O sea, y ya se lo dije, no te dejes mover de lo que Dios te ha revelado en su momento, que lo has estado comunicando bien durante todos estos años. Pues bueno, ahí lo vemos, ¿no? Esos son casos para mí extremos y cosas que me sorprenden muchísimo de gente que se ha mantenido o sea, ha tenido claro la línea escatológica y de repente llega este tiempo y parece que ya tiran todo por la borda, ¿vale? Y luego hay otras personas por lo mismo, que no, el arrebatamiento de la séptima trompeta. O sea, ya no estás viendo una clave evidente, ¿vale? Clarísima, que ni siquiera tienes que ir al texto original, porque hay otra serie de cosas a las que sí tienes que recurrir. Texto original, tienes que, bueno, pues hacer una concordancia entre diferentes textos, en fin, ¿vale? Tienes que hacer un trabajo más de investigación, a lo mejor, pero es que hay cosas que son obvias, como esto que os estoy diciendo de la séptima trompeta, y te encuentras con gente que su primera declaración, su primera afirmación o su primera o su base doctrinal se basa ya en un error clarísimo de no estar identificando algo obvio, ¿vale? Algo obvio en la escritura. Entonces, bueno, pues no sé, a lo mejor sí, retomar a lo mejor el tema de la salvación, el tema de la Trinidad, bueno, a lo mejor también el tema de la Trinidad podría ir combinando algún vídeo, pero bueno, el tema de la salvación sí que me parece importante seguir hablando de eso, pero porque es que, de verdad, a estas alturas uno se da cuenta de que, no sé, y a lo mejor es que tiene que pasar precisamente porque está habiendo una separación y se está viendo que entre creyentes, ¿vale? A estas alturas, cuando las cosas ya están claras, que nos estamos acercando a los tiempos, que va a llegar el arrebatamiento en cualquier momento, se está viendo que hay mucha gente que se está separando de la verdadera doctrina, que están apostatando de la fe, que están negando esa bendita esperanza y se está viendo que cada día hay una separación también del trigo y la cizaña, ¿vale? Porque va a haber mucha gente que al final se va a ver sorprendida por este evento y se van a ver aquí, ¿vale? Porque hay mucho falso creyente entre muchos de que se dicen ser cristianos. Yo os puedo decir, yo no señalo a nadie, yo no especifico a nadie, pero os quiero decir, yo tengo muchos contactos también cristianos, ¿vale? En redes sociales. Esto hablamos más sobre todo en Facebook, y yo hay mucha gente a la que me meto a sus perfiles y sinceramente no veo una diferencia con gente incrédula, ¿vale? O sea, te metes ahí y no sabrías que son cristianos, y ya no solo porque a lo mejor digas, es que si no estás compartiendo nada del evangelio, no estás tratando de enseñar nada, que a lo mejor hay gente que simplemente no usa esas herramientas y luego en su día a día hace esa labor. Es respetable y sí, se entiende, pero luego también te das cuenta que hay mucha gente que es de esta gente religiosa que simplemente se congrega un día a la semana, y ya como están yendo a la iglesia, ellos ya están en el pensamiento de, mira, estoy cumpliendo, no dejo de congregarme, vale, pero es lo que os digo, finalmente Dios lo sabe, si esas personas al final están teniendo una relación viva con el Señor a diario, pero al menos no es la sensación que transmiten, ¿vale? No es esa la sensación que transmiten. Entonces yo creo que va a haber muchas de esas personas religiosas de congregarse un día a la semana, de creerse que por estar dedicando 40 minutos, porque es lo que es, 40 minutos, bueno, a lo mejor hay gente que va un día a la semana y se pegan ahí 3 horas haciendo más cosas, lo que sea, más actividad. Bueno, y a lo mejor en esos casos, siendo personas de fe verdadera,
evidentemente no entiendo yo que no se van a perder el arrebatamiento, aunque luego tengan una vida más distanciada o no estén concediendo un tiempo al Señor durante su vida diaria, ¿no?